José Antonio Primo de Rivera hay cosas que no las diría hoy y cosas que las dijo en su momento porque era su momento. Pero lo que sí es cierto es que del pensamiento de José Antonio sigue siendo válido dos cosas. Una de ellas era su idea o su concepción de España. Y José Antonio, cuando salió a la calle contra el Estat català independentista, no salió contra Cataluña, sino contra el Estat català, contra los que querían separar Cataluña de España, que era diferente. Pero José Antonio era un hombre que, por lo que yo he pensado muchas veces de él, era un hombre que sería un defensor a ultranza de todos los derechos y libertades históricas de Cataluña y de todos los demás países españoles, porque España no es tampoco ahora la unidad que los Borbones han tratado de imponer en España de una forma o de otra, sino que España era un conjunto de pueblos con su historia particular, con sus peculiaridades, hasta con su propia lengua, que se unen juntos al servicio de un gran ideal común. Y por lo tanto José Antonio defendería los derechos y libertades de Cataluña, pues sí señor, y los de Galicia, sí señor, y los de Extremadura, sí señor, y los de todo el mundo. ¿Por qué no? Y hoy creo que un partido falangista tenía que ser más vasquista que los vascos, pero más españolista que los españoles. Esta es mi opinión personal, porque lo que yo deduzco de José Antonio, que sigue vivo. José Antonio no era contrario a la historia, sino defensor de la historia de España, y él la conocía perfectamente. Y él había vivido en Barcelona con su padre, y él conocía lo que era Cataluña. Y él sabía que no podía ser anticatalán. Pero esto que es importante, no es quizá lo más importante que hoy perdura de José Antonio. José Antonio está en la revolución social que él quería haber hecho. José Antonio dijo claramente que él iba a nacionalizar la banca en el plazo de 15 días. Bueno, lo dijo claramente, lo dijo en Santander y no lo rectificó, nunca en ningún caso. No sé si tuvo oportunidad o no de repetirlo, pero lo que sí es cierto es que José Antonio consideraba que la banca no podía ser un negocio particular de unos señores que estuvieran estrujando usurariamente a un país. Y actualmente, con la crisis económica que estamos viviendo, resulta que los responsables de la crisis económica son los bancos y las instituciones financieras, que se les ha ido la mano. Pero les ha ido la mano una vez más, porque es una serie, periódicamente se están produciendo acontecimientos de este tipo y nadie toma ninguna medida contra ellos. Nadie toma ninguna medida contra ellos. Ahora están hablando de que es necesario y urgente una reforma laboral. Oiga usted, lo primero y lo más urgente es una reforma de instituciones financieras y de la banca para impedir que estos tíos pudieran hacer nunca a los pueblos españoles o norteamericanos o quien sea las barbaridades que han hecho actualmente. Pero por otra parte también el problema es que la crisis económica ha puesto en evidencia la debilidad de la empresa capitalista. Porque la empresa capitalista, para defender al capital, pues ha tenido que sacrificar a los trabajadores. Y hoy actualmente en España hay no ya 5 millones de personas en el paro, sino hay 10 o 15 millones de personas porque tienen mujeres e hijos, y en muchos casos.
Y entonces es la propia empresa la que se pone en evidencia. Y sería necesario no sólo afrontar una reforma en profundidad del sistema financiero, sino también abordar en general la legislación que está regulando la concepción capitalista de la empresa en España. Y como yo os decía anteriormente en conversación particular, es que las cooperativas de Mondragón no han tenido que despedir a nadie. ¿Y están sufriendo la crisis? Pues claro que están sufriendo la crisis, pero se están apretando el cinturón ellos, porque las empresas son de ellos, y no van a echar a nadie, y no han echado a nadie, y son 100.000 tíos, son 100.000 personas, 100.000, en 257 empresas, que son grandes además muchas de ellas.